En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 32, se nos habla de hombres que ya no se puede seguir hablando de la fe de ellos. Y dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire, ya no se pudo enumerar los hechos de fe de estos hombres, pero si nosotros nos diéramos a la tarea de estudiar la vida de fe de ellos, es poderosa. Tenemos muchísimo que aprender nosotros de cada uno de ellos. Bien, hoy vamos a hablar de Jefté y hermanos, vea, hay mucho que Dios va a dejar hoy en nuestros corazones y espero que usted esté expectante. En primer lugar, a manera de introducción, Jefté no era hijo legítimo, sí era hijo de Galaad, el jefe de esta tribu, pero él era hijo de una mujer que tenía una mala vida. Pero podemos ver que Galaad buscó cómo legitimarlo, lo trajo a la familia, lo creció con él, aprendió de esta familia. Y yo creo, a usted lo notará en los últimos puntos de este mensaje, yo creo que este muchacho aprendió la ley mosaica, sabía quién era Dios, sabía lo que Dios les pedía a ellos. Él lo tenía muy bien en mente. Pero cuando los hijos de la esposa, que era legalmente esposa de Galaad, crecieron, no quisieron que Jefté heredara de su padre con ellos. Entonces la decisión que tomaron fue echarlo fuera, lo menospreciaron, lo sacaron de la tribu y le dejaron claro, no querían que Jefté heredara de sus hermanos. Seguro esto pasa en muchos núcleos familiares en nuestro país. Y eso debe de ser algo increíblemente doloroso. Que su padre lo haya traído. Este muchacho trabajó toda su juventud entre sus hermanos. Trabajó para ganarse el derecho de ser hermano. Se entregó, cumplió con todas las leyes que su padre Jefté puso. Pero al morir él, entonces sus hermanos decidieron sacarlo, que no heredara, que no tuviera parte con ellos, que no gozara del bien material que su padre les había dejado. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿En qué estado se pondría su corazón? Mire, yo he hablado con personas que son enemigos de sus medios hermanos por problemas como estos. Enemigos. No hay una forma de que se puedan relacionar. No hay una forma de que puedan tomar esa familiaridad nuevamente. Están heridos, están llenos de dolor, llenos de rencor. Pero hoy quiero darle 3 consejos que Jefté nos daría en esta y distintas condiciones de malas relaciones interpersonales. Y la primera que Jefté nos diría, o el primer consejo que Jefté nos daría es: perdona. Mire lo que dicen los versículos 1 al 4. Jefté galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de vuestro padre. ¿Por qué? Porque eres hijo de otra mujer. Y qué raro, ¿verdad? Que se les olvidó que era hijo también de su padre. Era hijo de su padre, pero eso no lo tomaron en cuenta. Lo único que relució ahí es que él era hijo de una dama que no era la mamá de ellos. Pero no mencionan que Jefté era hijo del padre de ellos.
tenía derechos también. Ellos decidieron quitarle ese derecho, robarle ese derecho, tomar ellos posesión de lo que a Jefté le pertenecía. Como le dije en la introducción, esto es algo doloroso. Esto es algo muy doloroso. Pero aparte de ser doloroso, hay otros aspectos que debemos de ver en el texto que son mucho más peligrosos que el dolor. Mire, el versículo 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hermano, esto es lo que sucede y esto es lo que va a pasar siempre. Yo fui un jovencito adolescente que por problemas relacionales con mi padre salí de mi casa a los 12 años. Y de manera interesante, quienes se juntaron conmigo, eran jóvenes con ese mismo problema. No respetaban las órdenes de su padre en el hogar. No valoraban el consejo de sus padres. De igual manera, si nosotros nos retiramos de la iglesia, heridos, enojados con ese líder inmediato que nos está atendiendo, enojados con la visión de la iglesia, etcétera. De la misma manera, usted verá, es cuestión de tiempo para que gente que está luchando con el mismo problema, que están luchando con las mismas heridas, con el mismo dolor, estén junto a nosotros. Qué raro que no se hayan juntado con este muchacho gente inteligente, gente sana, gente trabajadora, gente que busca a lograr algo bueno a través de hacer el bien en esta vida. Jefté está viviendo ese problema. Mire, hermanos, Satanás sabe hacer lo que le estoy contando. Satanás sabe cómo sacarle provecho al dolor que hay hoy en nuestros corazones. Satanás sabe cómo hacer más grande esa herida, cómo alimentar ese dolor, cómo alimentar ese ego. Por lo tanto, si Jefté estuviera hoy aquí predicándonos a nosotros este mensaje, él nos diría: antes de que sea tarde, perdona. Antes de que sea tarde, huye de las garras del enemigo. Perdona. Perdonar significa o no significa que estuvo bien lo que aquellos hicieron. Eso no es lo que significa perdonar. Perdonar significa que me vuelvo esclavo del que me hizo daño. Y usted ve que lo invitaron a ser su jefe, a ser su caudillo. Yo creo que Jefté inteligentemente pensó: en vez de estar esclavizado al dolor que estos individuos me han causado, mejor los voy a perdonar, mejor les voy a ayudar. El perdón es el agente liberador más importante que usted y yo necesitamos. Estimado hermano, estimada hermana, solo usted conoce el estado de su corazón. Y no estoy predicando este mensaje para acusar a nadie, pero le aseguro que hasta que no perdonemos, vamos a vivir atados al que nos hizo el daño y vamos a vivir influenciados por personas que no es correcto que estén influenciando en nuestra vida. Yo no sé cómo está hoy su situación, pero si usted estuviese viviendo esto, no olvide que hoy el Espíritu Santo le está hablando a usted. Y eso significa que usted tiene oportunidad hoy de acercarse al Padre y decirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar. Ya no puede seguir sangrando más mi corazón por el daño que estos
me han hecho. Consejo número 2 que nos daría Jeftés a través de su experiencia de fe sería: regresa a la compañía de tus hermanos. Ahora, hermano, mire, esto no es algo que está en nuestra naturaleza humana. Amén. Lo voy a decir por acá. Usted no va a encontrar esa capacidad aquí, en su interior. Allí no está esa capacidad. La capacidad de volver a alguien que nos menospreció. La capacidad de volver a alguien que en vez de apoyarnos, en vez de brindarnos su apoyo, nos echó fuera. Eso es algo que usted no lo va a encontrar acá. No busque esa capacidad en seres humanos, porque no está en la naturaleza humana. Esa capacidad de perdonar y luego volver a quienes nos han dañado, esa capacidad solo nos las puede dar Dios. Solo nos las puede dar Cristo. Jesús dijo, o la Biblia dice de Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no importa que los suyos no le hayan recibido, Jesús sigue intentando volver una y otra vez a tantas personas que una y otra ocasión lo viven menospreciando y lo viven sacando del propósito de sus vidas. Jeftés aquí nos diría: aprovecha la oportunidad de humillación en la vida de tus hermanos y regresa con ellos. Es mejor que enfrentes tu situación relacional a que sigas siendo influenciado por hombres o por mujeres que están haciendo crecer tu ego, que están desarrollando esa herida en tu vida, que te están llevando a tener un corazón lleno de raíces de amargura, lejos de la gracia de Dios. Regresa a la compañía de tus hermanos. En el tercer punto le voy a explicar, hermano. Mire, hace tiempo atrás, allá en casa de mi Gloria, Ciudad Sandino, recibimos a una bella ancianita. Y llega a la iglesia y me dice: pastor, necesito que usted me reciba en la casa del Señor. Yo le dije: claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? Para eso está esta casa. Y agregó: estoy tan herida con mi pastor que no hay manera que yo ponga los pies en esta iglesia. Pero la viejita en su iglesia, todos los días de culto se cantaba una ranchera de especial. Ya llegaba a la iglesia y me decía: pastor, me hace tanta falta mi ranchera, me hace tanta falta mi especial. Entonces yo le dije: mire, usted y yo necesitamos sentarnos y hablar. Yo le pregunté: ¿cuántos años tiene usted de pertenecer a la iglesia? Y me dice: pastor, 41 años. Y yo le dije: amén. Hay un solo camino, hermana. Usted debe perdonar a su pastor y usted debe regresar a su iglesia, porque ¿quién le saca 41 años de su corazón? Es más fácil que usted perdone a su pastor. Y me dice la ancianita: no, pastor, es que eso es imposible. Entonces yo le dije a ella: mire, ¿dónde encontramos a su pastor? En tal lugar. Bueno, súbase a este vehículo, yo le voy a ir a servir de intermediario. Y llevé a la ancianita a la casa del pastor. Gracias a Dios lo encontramos. Lo saludé y le dije: pastor, vea, he conocido a su miembro. Es alguien lindo, alguien que ama a Dios. Llega a la iglesia a orar. Y ella vive con mucho dolor, con mucho pesar por haber salido de la congregación. Yo le he venido diciendo que usted y ella se deben de perdonar.
y se perdonaron. Alegre la ancianita, porque le ayudé a volver a su casa. Esa era la casa de ella, 41 años. El ADN que estaba en su corazón era el ADN de esa iglesia, el ADN de esa familia de fe. Y a veces queremos, por el dolor, por la ira, por el rencor, quitarnos ese ADN de iglesia que lleva 20, 40, 30, 5, 10 años. Y nos estamos equivocando, nos estamos autoengañando. Jeftés tenía un ADN en su corazón, el ADN de una familia creyente, el ADN de una familia que tomaba un día entero para dedicárselo a Dios, que vivían pendientes de las sagradas escrituras. Y allá donde él ahora mismo estaba, no había nada de eso. De lo que se hablaba era de dolor, de lo que se hablaba era de rencor, de lo que se hablaba eran tantas cosas que no le convenían. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? Qué bueno, yo quisiera ser como los que no dijeron amén. En una ocasión estábamos haciendo un evento grandísimo en la iglesia donde yo conocí a Jesús por primera ocasión. Y uno de los pastores se refirió a mí en público por algo que yo no hice bien. Y yo me sentí tan ofendido. Y yo trabajé. Pero así nos habla Satanás, usted sabe. Voy a hacer todo lo que hay que hacer y luego yo no voy a ir a la actividad, me voy a ir a la finca. A nadie se lo dije, hermanos. Pero 3 horas después de que llegué a la finca, tenía como 5 de la misma iglesia con el mismo problema. Y tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a decir por qué, hermano. Mire, es en la casa de tus hermanos de donde Dios te va a usar. Vea esto, Jueces 11:11. Entonces Jeftés vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por caudillo y jefe. Y habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Él perdonó, hermanos. Escuche bien, escucha al Espíritu Santo. Tenga en claro que Jeftés no vino por el puesto, como de repente sucede. Voy de regreso, pero sí. No fue este el caso de Jeftés. Jeftés no está regresando a la casa de sus hermanos por el puesto. Y se lo voy a comprobar en el punto número 3 y último. Jeftés vino a la casa de sus hermanos a tomar la espada, a pararse frente a esos individuos que le habían hecho tanto daño y a poner en alto riesgo su vida para defender a los que antes le habían despreciado. Eso significaba ser jefe. Ser jefe no significaba estar sentado en una silla y estar mandando, diciendo: a ver, usted hace esto, a ver, usted hace aquello, ahora usted va a estar la actividad. No. Jefe para este hombre, eso significa líder civil y líder militar. Era una gran responsabilidad. Él estaba al frente de la batalla. Si por algún caso perdían la guerra, el primero en lista en perder la vida era Jeftés. ¿Haría eso usted? Yo entiendo su silencio, hermano. Sin la ayuda de Dios no lo haríamos. No lo haríamos. Sin la ayuda de Dios estamos privados de la capacidad de poder hacer tal cosa. Pero el Dios a quien usted y yo hemos conocido
es un Dios sobrenatural. Es un Dios que sabe hacer posible lo que nosotros calificamos como imposible. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que tiene grandes cosas para usted y para mí. Y créame, estimado hermano, estimada hermana, si usted está luchando con esta situación del perdón, póngase en las manos de Dios. Jefté hizo esto. Él se puso en la mano de Dios. Consejo número 3 y último. Al perdonar y al regresar con tus hermanos, el consejo número 3 que Jefté nos daría sería el siguiente: deja la indiferencia y asume tu responsabilidad. Deja la indiferencia y asume tu responsabilidad. No era regresar a seguir cultivando entre ellos aquel dolor. Ahora sí, me imagino que estamos ahí en Jueces capítulo 11, ¿verdad? Lea conmigo los versículos 32 y 33. ¿Lo tiene? Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová lo entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minic, 20 ciudades hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Yo le dije, es en la casa de tus hermanos donde Dios te va a usar. Dios quiere en este día borrar toda huella de dolor de tu corazón. Dios quiere en este día borrar toda huella de amargura, de ira, de resentimiento contra alguien. Porque Dios te quiere usar. 20 ciudades derrotaron. En 20 lugares distintos, en 20 estados distintos. Y si usted estudia la palabra de Dios, Tob, donde estaba él, donde se le juntaron esos hombres ociosos, ese es uno de esos 20 estados que derrotaron, sin que le despegaran una uña, sin que le cortaran un pelo de sus cabellos. ¿Quién cree que lo hizo? ¿Jefté o Dios? Dios a través de Jefté. Dios a través de Jefté. Y quiero decirle esto, amada iglesia, y espero que hoy usted reciba esta palabra. Como le dije, lo reitero, yo no vine aquí a regañar a nadie. He orado a Dios ser un medio para bendecir tu vida. Hay muchas cosas que Dios va a hacer a través de ti cuando tú perdones. Hay muchas cosas que Dios va a hacer a través de ti cuando tú hagas lo correcto. Y volviendo al ejemplo que le conté de la señora, pueda que hoy usted esté en esta casa y usted haya migrado de una iglesia donde a usted le causaron daño. En el nombre de Jesús, estimada iglesia, no es el lugar, es el estado de tu corazón en ese lugar. No es el lugar. En muchas ocasiones, hermano, no somos movidos de un lugar a otro bajo la dirección de Dios. Somos movidos de un lugar a otro
por la dureza de nuestro corazón. Muchos hemos abandonado el hogar por la dureza de nuestro corazón. No es la voluntad de Dios, amada iglesia, dejar la cobertura de nuestros hermanos. Si Jefté estuviera hoy predicándonos a nosotros este mensaje, él nos diría eso. Lo que mis hermanos hicieron contra mí dolió demasiado. Me tocó por ello a ir a habitar una tierra desconocida. ¿Sabe usted qué cantidad de gente hoy anda habitando hogares desconocidos? Lugares desconocidos. Hijos e hijas que se han rebelado contra los padres y han tomado la decisión de salirse de la cobertura del hogar, obedeciendo al dolor de su corazón y pasando por alto los designios de Dios. Y estimado jovencito, si ese es tu caso, espero que hoy el Espíritu Santo te dé convicción en tu corazón de cambiar de opinión, de rendir tu corazón hoy a Dios y de empezarle a decir: Señor, ayúdame a ver a través de tu óptica y libérame de estar viendo a través del dolor y la herida que hay en mi corazón. Mucha gente necesita ser liberado de esta manera. Si usted está aquí hoy resentido, dolido, amargado con alguien, elija perdonar. Y luego pregúntele a Dios: Señor, ¿este es el lugar donde me vas a usar? ¿Este es el lugar donde voy a pelear contra el verdadero enemigo? ¿Qué si hoy estamos peleando contra el enemigo equivocado? ¿Qué si hoy estamos peleando contra nuestro cónyuge, contra nuestro padre, contra nuestros hijos? El Señor nos está diciendo: alto, alto. Deje que Dios le dé plenitud en su corazón. Ahora póngase de pie.